Hola a todos, bienvenidos a Con Sabor a Café y a nuestra serie Coffee and Crime. El caso de hoy ocurrió en Francia y ha despertado la atención del mundo entero. Si no lo has escuchado, te dejará con la boca abierta. Se trata del caso de Gisèle Pelicot, una mujer a quien su esposo cedó, entre comillas, durante casi una década, para que otros hombres la violaran mientras él los grababa. Les advierto que este es un caso fuerte y trataré de ser lo más cuidadosa posible con ciertas palabras, ya que se trata de agresión sexual. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Giselle y Dominique Pelicot se conocieron a la edad de 18 años en París. Se casaron 2 años más tarde y tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña, Florian, David y Caroline. La familia Pelicot era una familia normal, muy unida. Giselle y Dominique eran unos padres presentes y cariñosos. Para Giselle, Dominique era el amor de su vida, confiaba plenamente en él. No eran el matrimonio perfecto, ya que durante sus 50 años de matrimonio tuvieron sus altas y bajas, como problemas económicos e incluso hasta infidelidades, pero lo superaron. Y a lo largo de los años construyeron una hermosa familia con sus 3 hijos y 7 nietos. En marzo del 2013 el matrimonio se jubiló y se mudaron al pequeño pueblo de Massin, al sur de Francia, para disfrutar de una vida más tranquila. Sus 3 hijos y 7 nietos regularmente pasaban sus vacaciones con ellos en Massin. En uno de esos viajes ellos notaron que algo andaba mal con su madre. Ella lucía decaída. Giselle comenzó a tener síntomas muy extraños. Estaba perdiendo mucho peso, se le estaba cayendo el cabello, tenía molestias vaginales y parecía como si estuviera perdiendo la memoria. Ella tenía dificultad recordando la más mínima cosa, como por ejemplo lo que había cenado la noche anterior, que hizo durante el día. En una ocasión se despertó con un corte de pelo nuevo que no recordaba haberse hecho. Ella contactó a su peluquera, quien le recordó que se había cortado el pelo el día anterior. Hago un paréntesis para decir que me imagino que debe ser frustrante no recordar haber ido al salón a cortarte el cabello. Si uno por lo general se frustra con pequeñeces como por ejemplo, dónde dejé las llaves o mis lentes o el famoso que vine a buscar a la cocina. Para Giselle era como si gran parte de su día viviera en una nube y cada vez los síntomas empeoraban. Su familia y amigos pensaron que posiblemente tenía demencia o Alzheimer. Todos estaban muy preocupados por ella. Dominic les aseguraba que todo era producto del cansancio. Lo más curioso es que los síntomas empeoraron luego que se mudaron a Masan. Sus hijos le insistieron que fuera al médico. Sin embargo, el doctor no encontró nada fuera de lo normal y le envió a un neurólogo. El neurólogo, al evaluarla, no encontró nada que pudiera explicar esa pérdida de memoria tan repentina. Dominic estaba al pendiente de ella al 100%. La cuidaba, acompañaba a sus citas médicas, le preparaba su cena, etc. Pero a pesar de todos esos cuidados y atenciones, Giselle no estaba preparada para la pesadilla que le esperaba. El 12 de septiembre del 2020, Dominic fue arrestado. Un guardia de seguridad de un supermercado se dio cuenta que él estaba grabando debajo de las faldas de 3 mujeres y llamó a la policía. Dominic le aseguró a los oficiales que no solía hacer este tipo de cosas, pero tuvo esos instintos que no pudo controlar porque su esposa llevaba un mes fuera de casa. Cuando lo arrestaron encontraron una cámara de videos y muchos preservativos. Ese mismo día salió en libertad bajo fianza hasta concluida la investigación. Señor, estamos hablando de un señor de 71 años. Bueno, en el 2020 tenía 68 años y estaba haciendo esa vagamundería, como dicen en mi país. Bueno, posteriormente los investigadores incautaron sus 2 celulares, su computadora portátil y otros equipos digitales. Me imagino que querían asegurarse que no fuera un pedófilo o tuviera otro material de índole sexual con fines de distribuir. Sin embargo, los investigadores no estaban preparados para lo que encontraron. Dominic le dice a Giselle que tenía que confesarle una tontería. Le confiesa que días atrás lo habían descubierto grabando por debajo de las faldas de 3 mujeres y fue arrestado. Giselle le dice: te perdono esta vez porque es la primera vez que haces algo así, pero no habrá una próxima. Es decir, te voy a dar un chance, pero si lo vuelves a hacer, terminamos. También le dijo: discúlpate con esas mujeres. 6 semanas después, el 20 de noviembre, Dominic y Giselle fueron llamados a la comisaría. Ella pensó que era solo una formalidad por lo que él había hecho. Cuando llegaron, los separaron. El policía le preguntó a Giselle sobre su relación con Dominic, cómo era su vida sexual, si hacían cosas raras. Ella habló maravillas de su esposo.
Dijo que era un hombre ejemplar. Claro, durante los 50 años de matrimonio habían tenido sus altas y bajas, pero él había sido un buen esposo y padre. Dijo que su vida sexual era normal. Nunca participaron en intercambio de parejas ni tríos, nada de cosas raras. Ella jamás lo permitiría. El oficial le dice, te voy a mostrar cosas que no te van a gustar. Le muestra foto de una mujer en una cama desnuda con un hombre arriba de ella. Era evidente que la mujer no estaba en sí. Parecía estar inconsciente, su cuerpo estaba inerte, no se movía, no hacía absolutamente nada. En un inicio, Giselle no reconoció que la mujer era ella. Reconocía la cama, la mesa de noche, la habitación, pero no a la mujer desnuda. Los investigadores entonces le mostraron otra foto y otra, teniendo relaciones con distintos hombres, hasta que ella le pidió que no le mostraran más fotos. Le informaron que habían sacado las imágenes de videos que su esposo había grabado mientras era violada por decenas de hombres. Vamos a poner todo esto en contexto. Cuando los investigadores revisaron la computadora y teléfonos de Dominic, encontraron imágenes muy perturbadoras. En una carpeta o folder llamada Abusos, habían más de 20,000 fotos y videos de actos sexuales. Vamos a llamarlo como lo que es, violaciones hacia Giselle, donde claramente ella parecía estar inconsciente. El modus operandi de Dominic era el siguiente. Formaba parte de un chat de un foro en línea llamado Sin su consentimiento. Los que pertenecían a ese foro compartían fotos y videos violando a sus esposas o parejas. Dominic invitaba a esos hombres a su casa a violar a su esposa. Obviamente todo eso ocurría sin el consentimiento de Giselle. Él la drogaba antes que llegaran con pastillas para dormir y para la ansiedad. Él las trituraba y las ponía en sus comidas, bebida o en una copita de vino todas las noches. En un año, él obtuvo alrededor de 450 pastillas para dormir. Señores, esto es alarmante. Él esperaba que las pastillas hicieran su efecto, que ella estuviera profundamente dormida, o mejor dicho, drogada, para que esos hombres fueran a la casa. Pero no era solo ven a tener sexo con mi esposa. Él tenía reglas muy claras. Los interesados tenían que estacionar sus carros lejos de la casa, entrar por la cocina y quitarse la ropa en la cocina para no dejar nada en la habitación. Tenían que dejar todas sus pertenencias ahí. No podían usar colonia ni fumar porque el olfato de Giselle era muy bueno. Tenían que calentar sus manos con agua caliente para no despertarla. Todo eso con el fin de no correr el riesgo de ser descubierto o que ella se despertara en el acto, o mejor dicho, en la violación. Él también les exigía a estos hombres, a estos perpetradores, que no usaran condones. Posteriormente se descubrió que uno de esos hombres era VIH positivo y él fue a la casa a abusar de Giselle al menos 6 veces. Luego de los abusos, Dominic limpiaba el cuerpo de su esposa y así lo hizo por casi una década, desde el 2011 hasta el 2020 cuando fue descubierto. Determinaron que ella había sido violada, abusada sexualmente más de 200 veces y las violaciones duraban entre 5 y 6 horas. Quienes iban a la casa no eran hombres con el perfil de violador, no, para nada, eran hombres comunes y corrientes, obreros, bomberos, empleados de bancos, periodistas locales, jubilados, enfermeros, hasta el vecino. Sus edades eran entre los 21 y 74 años. Algunos eran casados y padres de familia. En un USB los investigadores encontraron un archivo con los nombres y teléfonos de los hombres en los videos. Se calcula que participaron más de 70 hombres entre julio del 2011 y octubre del 2020, pero hasta el momento solo han logrado identificar a 50 de ellos. Las carpetas estaban organizadas por fechas, el nombre de la persona cometiendo el acto y la naturaleza del acto. De acuerdo a la investigación, Dominic también tuvo relaciones sexuales con algunos de ellos, y esto no termina aquí. En sus archivos también encontraron fotos de las nueras de él, las esposas de sus hijos. Cuando Florian y David iban de vacaciones con sus respectivas esposas e hijos a visitar a los abuelos, Dominic las grababa desnudas mientras ellas se bañaban. Él luego compartía las fotos o videos en línea. También encontraron otra carpeta llamada Mi hija sin ropa, donde había fotos de Caroline desnuda e inconsciente. Señores, su propia hija. Él asegura que nunca le hizo nada. Cuando confrontaron a Dominic no tuvo más remedio que admitir lo que había hecho. En realidad no tenía otra alternativa. Él dijo que todo comenzó porque él quería hacer cosas sexuales con su esposa que ella se rehusaba a hacer. Así que comenzó a drogarla para violarla. Grababa los abusos y compartía el video en línea.
Luego comenzó a invitar a otros hombres para que la violaran, mientras él los grababa. Aseguró que él nunca pidió o aceptó dinero de ellos. Básicamente todo fue por diversión. Admitió que le satisfacía ver a otros hombres abusar de su esposa. Dios Padre Santo, ayúdame. Dominic fue arrestado y acusado de violación agravada, drogar a su esposa, entre otros delitos sexuales. También fue acusado de violar la privacidad de Giselle, su hija y sus dos nueras y distribuir fotografías íntimas de ellas. Cuando Giselle informó a sus hijos de lo que se acababa de enterar, ellos obviamente no lo podían creer. Quedaron en shock. Jamás imaginaron que su padre fuera capaz de hacer algo tan atroz. Giselle dijo que Carolyn gritó como nunca antes la había escuchado. Cuando le mostraron a Karen las fotos que encontraron de ella en la computadora de Dominic, quedó devastada. Ella dijo que si su padre fue capaz de hacerle eso a su madre, pudo haberle hecho lo mismo a ella. La familia estaba, o mejor dicho, está destruida. Caroline luego escribió un libro sobre todo lo ocurrido y lo que han vivido desde que todo salió a la luz. El libro se llama Dejé de llamarte papá. Los tres hijos del matrimonio cortaron todo contacto, toda relación con Dominic y apoyan totalmente a Giselle. A pesar que Dominic admitió lo que hizo, él no cree que hizo nada malo. Debido a su cambio de culpabilidad, y cito textualmente, yo no hice nada malo, el caso fue a juicio. Los 50 o 51 hombres que fueron identificados también fueron arrestados. La mayoría negaron haber abusado de Giselle. Dijeron que pensaron que con tener el permiso de Dominic era suficiente. No obstante, Dominic dijo que ellos estaban al tanto que su esposa había sido drogada, sin ella saberlo porque ese era el propósito de ese grupo de chat o el foro al que pertenecían. 33 de los acusados fueron dejados en libertad bajo supervisión judicial. El resto aún está en prisión porque tienen cargos no relacionados con Giselle. Los acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables. Las violaciones y drogas afectaron enormemente la salud de Giselle, debido al tiempo prolongado que ocurrió y también hay que tener en cuenta que ella es una persona de 72 años. Anteriormente les dije que ella había bajado de peso, tenía pérdida de cabello, problemas vaginales y pérdida de memoria. Pero Dominic siempre decía que era porque ella estaba cansada, la edad, etc. Se podría decir que de cierta forma él manipuló la situación para no ser descubierto, porque incluso cuando iba con ella a sus citas médicas le decía lo mismo al doctor. Cuando Giselle dio positivo a 4 enfermedades de transmisión sexual, ella confrontó a su esposo porque pensó que él había tenido una relación extramarital y que se enfermó por culpa de él. Pero Dominic la culpó a ella de haberle sido infiel. ¡Qué descarado! Gracias a Dios, ella no contrajo el VIH a pesar que uno de los hombres que había abusado de ella era VIH positivo. A la fiscalía, a las autoridades les tomó 4 años llevar este caso a juicio, debido a que ocurrió, bueno, todo se descubrió en el 2020, ya sabemos lo que ocurrió en el 2020, la pandemia, así que retrasó absolutamente todo. Además, son tantos los acusados que les tomó un par de años tratar de contactar a los 50-51 de ellos. Así que finalmente el juicio comenzó el 2 de septiembre de este año 2024 y se estima que dure 4 meses, hasta el 20 de diciembre, debido a que son muchos los acusados. Los abogados de ellos solicitaron que el juicio se mantuviera privado, pero Giselle y sus abogados se negaron. Ella dijo, no, quiero que todo el mundo se entere de lo que me hicieron. El juez falló a favor de Giselle y cuando todo lo ocurrido salió a la luz pública, el caso se volvió muy mediático. Causó gran revuelo e indignación no tan solo en Francia, sino en el mundo entero. Miles de personas están a favor de Giselle. Se presentan todos los días afuera de la corte para mostrarle su apoyo y admiración por su valentía. Porque no tan solo es que el juicio se haga público para avergonzar a los agresores, sino que todas las evidencias encontradas hasta el momento, dígase fotos y videos, serán compartidas durante el juicio. Imagínate cómo se debe sentir esa señora de 72 años y estar pasando por algo así. Es una humillación. Es muy, muy fuerte. Durante el juicio, Dominic finalmente aceptó los cargos y se declaró culpable. Dijo, soy un violador. El resto de los agresores esconden su rostro con tapabocas, bufandas o gafas oscuras. Solo 35 han reconocido haber tenido sexo pero no intención de violarla. Sus argumentos son verdaderamente insólitos. Aseguraron que no sabían que Giselle estaba inconsciente. Otros dijeron que pensaron que ella se estaba haciendo la dormida.
Otros dijeron que creían que con el consentimiento de su esposo era suficiente. En otras palabras, si él lo permite, ella tiene que estar de acuerdo. Llegaron a decir que no era violación porque su marido lo había propuesto. Uno de los acusados incluso dijo, y cito textualmente, es su mujer. Puede hacer lo que quiera con ella. Ay, Dios mío, padre, ayúdame. Solo unos pocos admitieron haber violado a Giselle y se disculparon. La abogada Jimena Castilla dijo lo siguiente. Según la edad que tiene su esposo, se crió pensando que las mujeres somos cosas de las que pueden disponer, como floreros que pasan de un lugar a otro. Ese es un ejemplo de la instrumentalización más miserable de un ser humano hacia otro. Dominic también está siendo acusado de otros crímenes. En diciembre de 1991, Sophie Carmen, una agente de bienes raíces de 23 años, fue encontrada muerta en un apartamento que le estaba mostrando a un cliente. Ella fue sedada, violada y luego estrangulada con una correa. El caso se enfrió durante los próximos 30 años, hasta que las autoridades notaron similitudes con las violaciones de Mazzán, es decir, lo que le ocurrió a Giselle. Dominic fue acusado de la violación y muerte de Sophie en octubre del 2022. No obstante, él niega esas acusaciones. Otro crimen por el cual fue acusado ocurrió en mayo de 1999. Un hombre trató de abusar de una agente de bienes raíces de 29 años llamada Estela B., mientras le mostraba un apartamento en un suburbio de París. Estela luchó con su atacante y logró escapar. El ADN de Dominic coincidió con el ADN del atacante. En un inicio, él negó estar involucrado en ese ataque, pero luego admitió haberlo cometido. Señores, pero qué joyita ese señor Dominic. Increíble. Cabe destacar que las autoridades tienen las huellas dactilares de él desde el 2010, cuando fue arrestado por fotografiar las partes de una joven en un supermercado. Pero como esos casos estaban cerrados, no le dieron seguimiento hasta el 2022. Dominic también está siendo acusado de presuntamente entrenar a otro hombre de nombre Jean-Pierre Maréchal para que le hiciera lo mismo a su esposa, es decir, drogarla y violarla. Él prácticamente era su mentor. Dominic fue a la casa de la pareja numerosas veces para participar en los abusos de la esposa de Jean-Pierre. Durante el juicio, Giselle testificó por más de 2 horas. Dijo que cuando los investigadores le mostraron las fotos, y cito textualmente, eran escenas de violación, no de sexo. 1, 2, 3 encima de mí, sacrificada en un altar de vicio. Estaba inerte, me trataban como una muñeca de trapo. Violación no es el término correcto, es barbarie. Para mí el daño ya está hecho. Me he mantenido firme a la espera de este juicio. Dijo que había insistido en que el juicio se celebrara públicamente y no a puerta cerrada, como suele hacerse para proteger a las víctimas de violación, con la esperanza de que ayudara a otras víctimas de violación. Ellos, es decir, sus abusadores, sus violadores, son los que deben estar avergonzados. No estoy expresando odio, pero estoy decidida a que las cosas cambien en esa sociedad. Soy una mujer totalmente destruida. Pensé que él era el marido perfecto. Mi vida se ha derrumbado en la nada. El juicio de Dominic Pelicot y sus amiguitos aún continúa y finaliza a mediados de diciembre, como dije anteriormente. Dominic supuestamente tuvo que ser hospitalizado recientemente por motivos de salud. Ojalá, ojalá que no sea nada grave para que ese señor pague por todo lo que le hizo a su esposa. Giselle ha sido una señora tan valiente porque por lo general la mayoría de las víctimas de violación sexual prefieren no hablar, prefieren que sus nombres se mantengan en el anonimato por miedo o por temor al señalamiento. Y más ella, una señora de 71, 72 años con hijos ya adultos, 7 nietos, decidió que no iba a cargar, además del dolor, con una vergüenza que en realidad no es suya. Ella incluso tiene un lema que dice que la vergüenza cambie de bando. Giselle se divorció de su esposo y cambió su apellido. Muy bien por ella. En verdad que es tan triste cómo terminó un matrimonio de 50 años, cómo ese tipo destruyó su familia. Y yo pienso, él debió de tenerle mucho odio a Giselle para hacer algo así, algo tan atroz. Me imagino que ella pensó, bueno, ya nos jubilamos, vamos a mudarnos a este pueblecito pequeño para vivir una vida tranquila y disfrutar nuestros últimos años que nos quedan en tranquilidad, en armonía, en paz. Y mira cómo terminó todo. Su hija Caroline dijo en su libro, y cito textualmente, pensaba que éramos felices, que ellos eran felices. Wow,
Increíble, señores. Yo en verdad me quedé en shock, sin palabras. Cada día el ser humano me sorprende más y más. Es más, yo creo que yo estoy curada de espanto ya a estas alturas de juego. Definitivamente que estaré siguiendo muy de cerca este caso. Estaré al pendiente de la condena que le darán a este señor, a Dominic. Bueno, mi gente, déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita de notificación. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.